Bienvenidos al primer episodio de este podcast La Tejedora. Estoy muy emocionada de por fin poder hacer realidad este proyecto en el que llevo trabajando un rato. En este podcast busco crear un espacio para hablar de diversos temas desde una perspectiva de género, antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Trataré, junto con mis invitados, de desenredar aquellos temas que nos generan interés, cuestionando lo que creemos, hacemos, decimos o consumimos, con el objetivo de revisar las creencias colectivas y poder construir las propias. En este primer episodio tuve una plática digna de inaugurar este podcast con Suiri Sobrino. Suiri es una mujer peruana que reside en Barcelona. Estudió periodismo y por vocación es activista feminista. Actualmente está terminando un máster en comunicación y género. Durante este episodio platicamos del chisme como una herramienta patriarcal. ¿Por qué a las mujeres nos gusta el chisme? ¿Es el chisme una herramienta para normalizar la violencia, principalmente contra las mujeres? ¿Por qué a nadie le importa lo que el chisme educa? También platicamos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard como un contraataque al movimiento Me Too y otros temas como el caso Trevi Andrade que prometemos tocar con más profundidad. Les agradezco infinitamente que me acompañen en este viaje de la tejedora y ojalá disfruten este capítulo tanto como lo hicimos nosotras. Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast que en realidad todavía no tiene nombre en el momento en el que se está grabando. Así que en el intro ya habrán escuchado el nombre con una persona que conocí hace poco en redes sociales. Y que la conocí a través de un artículo que escribió y que llegué a ella por medio de alguna historia y me encantó, me pareció un artículo muy útil porque justo habla pues de feminismo decolonial, que es un tema que a mí me gusta muchísimo y es por eso que decidí contactarla e invitarla a participar en una entrevista para el podcast. Entonces, bueno, pues primero quiero darle la bienvenida a Suiri Sobrino. Bienvenida, Suiri. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y me gustaría que te presentaras primero con todo, que nos puedas platicar un poquito quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Bueno, soy Suiri, tengo 34 años recién cumplidos, soy peruana de nacimiento y ahorita me encuentro viviendo en España, específicamente en Barcelona, estudiando un máster de género y comunicaciones. De profesión soy periodista, pero por vocación soy activista por las comunicaciones y un feminismo decolonial y antirracista. Así me presentaría. Oigan, es que aparte, antes de empezar a grabar, estábamos teniendo una conversación que yo todo el tiempo pensaba, ya lo hubiera puesto a grabar, estábamos teniendo una gran conversación al respecto del feminismo. Entonces, bueno, pues un poco hacia dónde vamos el día de hoy es a platicar de feminismo, ¿no? Como desde esta perspectiva de feminismo blanco, feminismo decolonial, ya iremos llevando la conversación, pero bueno, primero me gustaría un poquito que nos platicaras de ti, cómo, o sea, a grandes rasgos, cómo llegas al feminismo, ¿no? En el momento en el que tú estudias periodismo, ¿ya eras feminista? Cuéntanos un poquito. No me consideraba feminista y no sabía mucho de feminismo. Estamos hablando del año que 2013, 2012, por ahí. Yo en mis últimos años de estudio de periodismo en Lima, tengo que hacer un trabajo y tengo que cubrir una marcha que se llamaba en ese momento, una marcha de mediana importancia regionalmente, que se llamaba la Marcha de las Putas, que era una marcha en protesta del acoso sexual callejero. Entonces, esa fue la primera forma de violencia que a mí me impactó, porque yo hasta ese momento yo no sabía que el acoso sexual callejero era una forma de violencia. O sea, yo hasta ese momento pensé que era algo que nos pasaba a todas por ser mujeres y que ya está, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y eso me cambió toda la mentalidad, comencé a activar y de hecho creo ahora mismo que el activismo hizo que quisiera más mi carrera, o sea, porque a mí me gusta el periodismo, pero ejercer periodismo, por lo menos en Perú, es sumamente complicado. Y lo que se ejerce ahora en Perú es un periodismo que no me gusta, que no me hace sentir cómoda. Entonces, lo que me mantuvo el amor por el periodismo para mí fue el feminismo.
Ahora sí, desde ese tiempo hasta ahora mi feminismo ha cambiado muchísimo, ¿no? He ido saliendo de espacios, encontrando nuevos espacios, conociendo personas, dejando amistades, de todo ha pasado en este camino y aquí estamos, ¿no? 12 años después. Sí, ¿cómo es esa transformación del feminismo? Porque platicábamos ahorita antes de grabar que un poco pues tu feminismo, o sea, tú llegas al feminismo desde la parte mainstream, ¿no? Desde sí. el marketing del feminismo y después supongo que va transformándose. ¿Cómo es esta historia? Ese es un proceso muy doloroso, es un proceso doloroso porque mientras vas como encontrando tu espacio, creo que haces daño y te hacen daño, ¿ya? Porque el activismo, los espacios activistas no son espacios divinos, o sea, son espacios con mucho también, donde te pueden ejercer también las dinámicas de poder, ¿no? Entonces sí ha sido, de encontrar mi espacio ha sido un proceso largo. Yo creo que sí, llegué a un feminismo blanco, limeño, en donde todas teníamos el mismo perfil, a pesar de que los cuestionamientos no salíamos de estos círculos. Y para mí el primer aprendizaje que tuve fue: tienes que salir, o sea, tienes que hablar con personas que no tengan tu mismo perfil, porque ahí, o sea, el aprendizaje es más limitado, ¿no? Y felizmente mi carrera, mi profesión me llevó a otros espacios, ¿no? Que seguro la historia no hubiera sido la misma si hubiera ejercido otra profesión, no lo sé. Pero mi profesión me llevó a otros espacios, a conocer otro tipo de gente, a ver otros que existían otras formas de feminismo también, ¿no? Y poco a poco fue construyendo mi camino. Ahora, desde que estoy acá en Barcelona también hace 6 meses, también, por ejemplo, he conocido a más profundidad el feminismo decolonial, el feminismo antirracista, pero desde la migración, ¿no? Como digamos, latinoamericanas migradas, como sudamericanas migradas, porque yo, por lo menos, que he vivido toda mi vida en Perú, nunca me había sentido latinoamericana. Lo que me refiero es que para mí ese imaginario de mujer latinoamericana era la mujer afrocaribeña que sale, no sé, como en los videoclips de Bad Bunny, ¿no? Nunca me había sentido eso porque además mi país es un país más andino, no es caribeño, ¿no? Pero acá eres latina, ¿no? Entonces estoy como también aprendiendo mi feminismo desde la latinidad, cuestionándola también desde la latinidad, y creo que un poquito más ahora prefiero llamarme como, enunciarme como sudamericana, sudaca, no lo sé. Me gusta un poquito más que latina, pero eso ahí vamos descubriéndolo poquito a poco. ¿Cuál es la diferencia o por qué te identificas más con latina que con sudaca? Digo, al revés, con sudaca que con latina. Mira, ¿sabes qué? Porque siento que la latinidad, que también ya va desde una mirada colonial, la latinidad invisibiliza mucho. O sea, a todos nos pusieron la etiqueta de latinos, y en la latinidad pues hay aymaras, hay quechuas, hay mapuches, hay charrúas, o sea, hay un montón de pueblos indígenas, y los latinos, las latinas, les latines, no nos parecemos entre sí, ni siquiera hablamos muchas veces el mismo idioma, inclusive hablando el mismo idiomas utilizamos palabras diferentes. Entonces es una forma de homogeneizar toda una región que tiene tres, o sea, América del Norte, América del Sur y América Central, todos porque hablamos español, todos somos latinos y tenemos la misma etiqueta. Entonces es una forma de homogenizarnos, ¿no? Ahora, claro, es una búsqueda también de tu identidad propia, ¿no? Entonces, por ahora, que además, ¿quién te llama latino, no? ¿El ojo de quién te está llamando latino? ¿El ojo del europeo, o el ojo del estadounidense, o el ojo del blanco, no? Entonces, ellos son los que te ponen la categoría latino, porque entre nosotros, o sea, eres mexicana, yo soy peruana, no somos latinos, ¿no? Entonces, desde el ojo, por lo menos europeo, yo prefiero llamarme sudaca porque, digamos, me posiciona un poco más cerca de mi realidad. ¿Y cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la realidad sudaca? ¿Quién incluye? América del Sur, ¿no? América del Sur. O sea, claro, yo soy sudaca, y soy sudaca de un país andino, ¿no? Un país como Perú, que es un país, básicamente un país andino, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y cómo se vive el feminismo en Perú? O sea, ¿cuál es la realidad de Perú realmente en temas feministas? Yo creo que es una realidad muy parecida por lo menos de lo que sé, lo que he podido ver de otros países latinoamericanos, ¿no? Existe un feminismo mainstream
del que se puede vivir además económicamente, que tiene alcance mediático, que es lo que yo también, del que hablaba en mi artículo. Es un feminismo que alcanza puestos de poder dentro de las empresas, un feminismo solvente, un feminismo reconocido académicamente, porque ahora tener estudios de género puede incluso darte, o sea, puede llegarte a puestos altos, ¿no? Académicos y profesionales. Y existe este otro feminismo, ¿no? Este otro feminismo que resiste básicamente de las calles, de lo colectivo, desde el barrio. Y este feminismo sí es un feminismo que ahora mismo, porque en Perú ahorita, básicamente en Perú ahorita estamos viviendo una dictadura, este feminismo está sobreviviendo como, o sea, desde la colectividad, desde la solidaridad, ¿no? Y frente a este feminismo que es reconocido y económicamente solvente, que no está haciendo nada contra lo que está pasando políticamente, ¿no? Entonces, este feminismo del que hablamos al principio, que también se repite en varios países de Latinoamérica, este feminismo marquetero, está como de espaldas a la política, ¿no? Te hace creer que todo es publicidad y que no se meten en política, pero ¿qué es el feminismo sin política? Como dicen, hay una frase, ¿no? El feminismo que no incomoda es marketing, básicamente. Claro, claro. Oye, y bueno, tú te estudias periodismo. ¿Por qué estudias periodismo? Primero quería estudiar literatura, creo que hubiera sido un error, pero básicamente porque me gustaba escribir, me gustaba leer. No, o sea, tampoco tanto, o sea, no era como, me gusta leer, pero en ese momento de mi vida me gustaba mucho bailar, y sabía que no me iba a hacer una carrera de bailar porque tampoco era la mejor bailarina, pero era lo único que me gustaba hacer, y además de bailar, me gustaba escribir. Entonces, la primera opción fue literatura, y de ahí dije, no, de hecho estudié como 1 año y medio literatura, y dije, yo creo que salgo de acá para ser profesora, docente de literatura, y no me veo mucho, entonces dije, periodismo. Y ya me cambié a periodismo y creo que no me equivoqué en la carrera, pero lo que pasa es que ahora en Perú ejercerlo como yo quisiera es complicado, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿y cuánto tiempo pasa entre que terminas la carrera y empiezas el máster? No, yo terminé la carrera en 2014 y ya casi 10 años, imagínate. Ok, o sea, pasó un tiempo largo. ¿Y sí. O sea, a qué te dedicabas principalmente? Mientras, o sea, yo desde que termino en la universidad, o sea, desde los últimos años de carrera, yo ya venía con ese interés, como te digo, por género. Así que yo termino la carrera y me meto, o sea, al año siguiente a estudiar un diplomado en género en la Universidad de Chile. Y luego de eso me metí a estudiar, por ejemplo, feminismo islámico. Me estudié feminismo islámico, que es algo que me ha servido bastante porque tenía algo de conocimiento del feminismo islámico, que ahora lo he venido a estudiar un poquito más y que también habla mucho de descolonización. Me ayudó un poquito. Feminismo islámico, después también llevé un diplomado en género y comunicaciones también, pero en Argentina, y ya recién ahora que dije ya quiero salir y tomo este máster. Que una de las razones también por las que decido salir de Perú es porque las condiciones laborales para una persona activista y además públicamente activista como yo es complicado. O sea, sí hay como... O sea, yo me he sentido acosada, o sea, como seguida en redes sociales por las personas, por mis jefes, por mis jefas, para ver qué estaba posteando, ¿no? Para que no sea muy políticamente, no sé, para que no incomode mucho políticamente. Entonces, no, me cansé y vine para acá. Por lo menos aquí nadie me conoce. ¿Y tu máster me contabas que era de comunicación y género? Comunicación y género, sí, porque en Perú o sea, lo que generalmente hay en Perú y en Latinoamérica es estudios de género. Y yo intenté llevar una maestría durante la pandemia de estudios de género, pero la pandemia me puso así, yo sentía que no entendía nada, lo dejé. Y luego quise estudiar, o sea, quería buscar algo más específico, ¿no? Que sea con comunicaciones, que es lo mío, que es lo que me gusta. Y ahora estoy estudiando acá en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es género y comunicaciones. Estudiamos género, pero desde las comunicaciones, y a mí eso me encanta. O sea, no puede haber nada más perfecto que eso. Oye, cuéntame un poquito de género y desde las comunicaciones. Sí.
Bueno, o sea, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es analizar o sea, a ver, trabajar desde las comunicaciones o ver a las comunicaciones como una herramienta política transformadora. Desde las comunicaciones nosotros creamos imaginarios que después terminan siendo definitivos en cómo nos relacionamos en el mundo real. O sea, no es que solamente los imaginarios no tienen impacto y se quedan en nuestra cabeza, sino que definen también cómo nos comportamos con las personas. Entonces, a mí me interesan mucho los discursos, ¿no? Sobre todo, a mí me gustan muchísimo los discursos populares, ¿no? Me gusta mucho, digamos, lo mainstream, me gusta mucho la cultura popular, me gusta mucho, o sea, me gusta el feminismo que no interviene, que no necesariamente interviene desde la academia, que claro, que tengo que leer académica, sí, pero a mí me gusta, mi activismo va más por lo mainstream, por lo popular. Si quiero hablar de algo, trato de citar o de poner referentes o ejemplos del mundo que consumimos ahora en redes sociales. Si puedo hablar de Shakira, hablo de Shakira, ¿me entiendes? O sea, que es algo que consumimos todas y creo que a partir de lo que podemos consumir a lo mainstream está todo, o sea, todo el sistema opresor, el sistema patriarcal, todo está en lo mainstream. Entonces, prefiero explicarlo desde ahí, ¿no? Que también lo hace más cercano y un poco accesible para todos, ¿no? Claro, totalmente. Uh-huh. Oye, me estabas platicando, bueno, antes también de que empezáramos a grabar, de que estabas haciendo tu tesis en... Sí, sí, es el trabajo final que le llamamos TFM, que en realidad también ya fue mi trabajo final, más o menos de mi diplomado anterior, que era también de género y comunicaciones, que es un proyecto que tengo en mente que es como un poco como una genealogía del chisme, pero también análisis del chisme, crítica del chisme, y es hablar como un poco ahí, analizar y entrar al mundo del chisme, ¿no? El mundo del chisme, por mi experiencia y los años de investigación que tengo en eso, es una industria que está sustentada básicamente en la misoginia. Entonces, capitaliza muy bien la misoginia y ahora con las redes sociales mucho mejor. O sea, los medios de comunicación, además, que rebotan todas estas historias, el centro ahí es la misoginia. Entonces, a partir del chisme se crean estos personajes populares que después terminan por afectar nuestras vidas como mujeres, disidencias, personas LGBTIQ+, todo, ¿no? O sea, como por ejemplo la imagen tan popular para el chisme de la otra o de la cornuda. Entonces, todas esas imágenes que se sientan en mujeres porque el chisme es para mujeres y sobre mujeres. Al final lo que hacemos con el chisme es repercutir la violencia. Y como el chisme no se ve como no un objeto de análisis académico, no lo suficientemente académico, como lo miramos desde arriba para abajo y yo no veo chisme, entonces no intervenimos el chisme. Y en el chisme y los programas de farándula, los programas rosa, como se le llaman acá, se permiten todas las formas de violencia existentes. Porque nadie interviene ahí, porque lo miramos desde arriba, porque pues, ¿cómo yo voy a mirar eso? No, yo soy académica, ¿no? Entonces yo quiero intervenir en eso, porque además, como te decía antes, no podemos escapar del chisme. O sea, así yo no quisiera consumir, te aparece en Twitter, por ahí un lado, porque los medios ya lo rebotan, ¿no? Y lo que pasa en Perú, por ejemplo, que incluso, por ejemplo, los casos de violencia patriarcal, los casos de violencia machista, por ejemplo, violencia de parte de un hombre o una mujer dentro de una pareja, si la persona es famosa, si uno de los dos es famoso, se tratan también en estos programas de farándula. Y es peligrosísimo, porque hay una espectacularización de la violencia terrible, y ya se vuelve como el espectáculo del chisme y todo. Entonces hay que intervenir ahí. Entonces yo sí siento la necesidad de entrar ahí, y eso es lo que quiero hablar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la teoría del origen del chisme? Mira, o sea, justo ahora estoy empezando a leer y en realidad viene desde esta satanización de el vínculo entre mujeres, ¿no? Entonces, toda conversación entre mujeres, sobre todo mujeres amas de casa, ¿no? Mujeres que se quedaban en casa, están chismeando, están así, ¿no? Entonces, venimos primero desde esta estigmatización, porque muchas veces en esos chismes, en esos espacios de conversación entre mujeres, también había mucha política, ¿no? Porque esos espacios eran los espacios en los que las mujeres de pronto se compartían sus experiencias de violencia, o se compartían las formas en las que sobrevivían las carencias, o qué sé yo, ¿no?
Entonces, también es una forma de reivindicar los espacios femeninos, ¿no? Entonces, de mirar estos espacios de chisme o de conversación femenina y reivindicarlos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de chisme? De solamente lo que hablan mujeres, ¿no? O sea, como por eso, o sea, como una vez más, lo hablamos desde arriba hacia abajo. El chisme es una conversación de baja categoría. Los hombres no se reúnen para chismear. Las que se reúnen para chismear son las mujeres, ¿no? Y las mujeres, digamos, ociosas, que son las amas de casa. O sea, que mujeres menos ociosas que las amas de casa, o sea, no hay, no sé, ¿no? O sea, claro. Entonces hay mucho que investigar ahí, y por eso que me llama muchísimo la atención. Claro, y es una perspectiva clasista también, ¿no? Como súper. El chisme pertenece a la escoria, lo más bajo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que ahora que estoy haciendo esta investigación, uno de los programas que tiene más rating y más llegadas en Perú, que el programa se llama Magali TV, tiene su público mayoritario es el AB. O sea, el AB, el público con mayor dinero. Y ese es lo que lo mantiene, de hecho, ¿no? O sea, y por eso es súper clasista pensar de que solo las mujeres con carencias, ociosas, qué sé yo, empobrecidas, somos las que estamos chismeando, cuando en realidad son las peores, las personas con mayor poder adquisitivo las que están consumiendo chisme y quienes principalmente mantienen esa industria, claro. ¿no? No, y aparte, el otro día estaba haciendo para una información que estoy juntando para la cuenta, estaba haciendo una investigación justo como de el tema de la amistad entre mujeres, ¿no? Y ahorita que hablamos del chisme, mencionaban cómo se empiezan a reunir las mujeres, ¿no? Se vuelve primero una práctica burguesa, porque primero estamos aisladas, ¿no? O sea, estamos recluidas en nuestras casas sin poder convivir con nadie más, ¿no? Sin poder hablar con nadie. Y en el momento en el que, no me acuerdo en qué momento histórico, las mujeres, creo que en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empiezan a aliarse al movimiento, ¿no? A la guerra. Entonces se empiezan a reunir pero únicamente las mujeres blancas. Se convierte en una práctica burguesa, ¿no? Y ya posteriormente empiezan a existir estos espacios en donde las mujeres pueden encontrarse por momentos como para poder intercambiar y desfogar un poco de información y equilibrar un poco la salud mental, ¿no? Y tú piensas y dices, siempre se ha criticado los temas de conversación de las mujeres como si fueran nimiedades, ¿no? O sea, estás echando chisme, tú vas a desayunar con tus amigas, a comer prójimo, a echar chisme, pero no nos damos cuenta que la realidad es que el tema de conversación de muchas mujeres en su día a día no va más allá de su entorno familiar, ¿no? De lo que logran ver con las pocas personas con las que comparten espacios, con las que comparten conversaciones. Y sí, tal vez de lo poco de lo que se puede hablar es de lo que tengo cerca, ¿no? De lo que realmente puedo opinar, porque en mi reducido espacio de interacción social, ¿no? Donde no puedo trabajar, donde no puedo salir a bailar, donde me queda solamente hablar de lo que veo todos los días en mi casa, con la vecina, con la de enfrente, con la amiga, porque no tengo otro tema de conversación. Y aparte de que no puedo hablar de otras cosas o tengo limitaciones para hablar de otras cosas, soy juzgada por el tema de conversación que tengo, ¿no? O sea, mi tema de conversación no es suficiente, es poco inteligente, es burdo. Sí, no, y como dices, es como un círculo vicioso y una vez el sistema responsabilizándonos a nosotras por eso, porque por lo menos en Perú, por ejemplo, en ese horario familiar, que son como las mañanas, esos horarios específicos para amas de casa, ¿no? Para mujeres que, digamos, ejercen el trabajo en casa, son programas súper estereotipados, o sea, que te dan la receta de la cocina, que te dan los tips para la lonchera del hijo, de la hija, ¿no? Que te pasan los chismes, que te hablan de eso. Entonces, las mujeres que básicamente, mujeres que solamente tienen acceso a la televisión masiva
y que están en casa trabajando, qué sé yo, ¿no? Con los trabajos domésticos, solamente tienen acceso a esa televisión masiva, entonces, ¿de qué van a hablar, no? Pero también en ese ejercicio del chisme o qué sé yo, o de hablar de lo que tenemos más cerca, también se pueden construir vínculos, ¿no? Y los vínculos entre mujeres asustan. O sea, como tú dices, mejor tenernos separadas, ¿no? En Perú, por ejemplo, en los años 80, que fue toda época del conflicto interno armado, de terrorismo y todo, cómo sobrevivieron las mujeres a la violencia institucional y a la pobreza con ollas comunes, ¿no? Y esas ollas comunes que eran como comedores populares que le llamamos allá, que son como espacios barriales en donde las mujeres cocinan para todos y sacan para todos, ¿no? Eran espacios políticos, básicamente. Las mujeres se reunían y también hablaban de las violencias de las que eran víctimas en sus casas. También encontraban soporte, ¿no? Porque el soporte es básico. Si una quiere salir de una relación de violencia, tiene que tener soporte. Porque si no, ¿a quién vas? O sea, ¿a quién le gusta? O sea, tienes que tener redes de soporte. Y los vínculos entre mujeres pueden ser grandes redes de soporte, ya que el Estado no los brinda. Entonces, claro, la excusa puede ser el chisme, pero a través del chisme se pueden crear vínculos importantes, ¿no? Uh-huh. Claro, y aparte creo dos cosas importantes de este tema. Primero, el tema de los temas de conversación, ¿no? O sea, esta burgués que guarda el chisme. Uh-huh. Pero en realidad, o sea, yo pienso cuando yo descubro todo el tema de gordofobia, una de las cosas que me rompe mucho la mente es cuando de pronto me dicen todo lo que podría haber invertido o sea, todo lo que podemos como mujeres invertir nuestra energía, ¿no? En conversaciones o en actividades más útiles para nosotros, lo invertimos en procesos estéticos, ¿no? En cuánto tiempo invertimos de nuestra vida pensando en comida, cuánto tiempo de nuestra vida invertimos pensando en la competencia constante que representa mi vínculo con la otra mujer, ¿no? Y entonces nos reducen a que nuestras conversaciones siempre son criticar a la otra, hablar de la otra, y el amante, ¿no? Lo que decías, el tema del amante, el tema del cuerno, el tema... Pero en realidad es que nos han hecho creer que de eso tenemos que hablar, ¿no? O sea, que nuestro tema de vida tiene que ser trascendentalmente hablar de nuestra histórica competencia con las demás mujeres, ¿no? De cómo... Y además por hombres, o sea, no es cualquier competencia, es la competencia por la mirada masculina. Claro, por la aprobación masculina siempre, ¿no? Y cómo todo el tiempo tengo que reforzarme en mi discurso que soy superior a muchas otras mujeres, ¿no? O sea, cómo yo todo el tiempo me hago sentir un poco mejor en esta competencia. Porque en esta conversación de chisme hay una parte que recibe paz, ¿no? Como de, bueno, la vida del otro está 3 veces peor. Entonces... o al menos no soy la única que le pasa eso, no sé. Exactamente. Entonces, sí. Al final también, en esta conversación constante de la vida de la otra mujer, de la historia de la otra mujer, hay una creencia de que es de lo que tenemos que hablar, porque permanentemente tenemos que estar validando esta competencia constante contra nuestras contrincantes, ¿no? Entonces, eso era por un tema. El otro punto ahorita se me fue, pero ahorita va a regresar, ¿no? Pero qué importante es también entender que los temas que rodean a las mujeres son formas de mantenernos ocupadas en otras cosas, ¿no? O sea, los celos, por ejemplo, ¿no? Yo últimamente digo, qué manera más increíble de mantenernos ocupadas que diciéndonos, que persiguiendo la monogamia, ¿no? O sea, que persiguiendo no voltees a ver a otra mujer, yo te tengo que revisar el celular, te tengo que revisar a dónde vas, porque no, o sea, y entonces estoy todo el tiempo tan ocupada celándote, que no me dejes, que no me cambies, que no te vayas, ¿no? Que el tiempo que puedo ocupar para hacer otras 1000 cosas que me realizan como persona no existe, porque mi mente solo puede estar pensando en que no puedo perder validez como mujer, porque si tú te vas, me quedo soltera, yo en automático estoy descalificada, ¿no? Entonces, todos los temas que siempre, o sea, qué importante es poder deconstruir
esta perspectiva de los temas que siempre nos rodean, porque somos mujeres, porque a las mujeres nos encanta el chisme, porque a las mujeres, porque estamos hechas para esto, porque son temas de viejas, ¿no? O sea, siempre, como ustedes platiquen, esos son sus temas, ¿no? Sí, sí, claro, porque como digo, como hablábamos, o sea, una cosa es que las mujeres se hayan reunido también como una herramienta de supervivencia para hablar y que eso se le haya deslegitimado como chismes, ¿no? Y otra cosa es que se construya una industria en base de eso que tiene como objetivo los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque como te digo, toda la industria del chisme se basa, como bien dices, en la monogamia. O sea, ahí se fundamenta todo los chismes. En quién le engañó a quién, en quién sale con alguien a escondidas, pero no lo quiere presentar porque seguro que ella no es suficiente para él. O sea, todo eso lo consumimos. Entonces, esa industria es tal cual como la industria estética, ¿no? Que la industria estética, como trabaja para que nos sintamos siempre que nos falta o nos sobra algo, la industria del chisme siempre trabaja para que nos sintamos de que tenemos que ser reconocidas por una pareja. Y esa pareja siempre es un hombre, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú, uno de los temas también de chisme es que tú salgas con un novio y que ese novio no te muestra en redes sociales. Si ese novio, o sea, si descubren que tú estás saliendo con alguien, pero ese novio no te muestra, es porque tú no eres lo suficientemente valiosa y ese hombre no te está tomando como una mujer para casarse, ¿no? Una mujer para presentar. Entonces, ¿qué clase de mujer eres? Entonces, se repercuten siempre y eso va más allá del chisme como una práctica de supervivencia entre mujeres. Esta es una industria que hay que echarle un ojo, ¿no? Entonces, pero sí que, por ejemplo, en las redes sociales el chisme monetiza bien. Entonces, si yo hago un TikTok y digo, voy a hablar de feminismo interseccional, no sé, nadie me va a ver. Pero si yo digo, encontré a mi novio en la cama con otra, te lo cuento ahorita, o sea, me va a ayudar el algoritmo, ¿me entiendes? Entonces, por ahí también va mi deseo, mi interés de hablar del chisme, ¿no? Cómo podemos utilizar y sacarle la vuelta al sistema, hablando del chisme, pero metiéndole todos estos conocimientos de género que mi experiencia me ha permitido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es o sea, hasta en el momento actual en donde te encuentras de tus conocimientos del chisme, ¿cuál es esta utilidad del chisme socialmente? Mira, ahora mismo yo creo que le tengo un especial interés y preocupación porque, como te digo, hay una industria y creo que lo vimos con mucha claridad a nivel internacional, por ejemplo, con el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Uh-huh. No sé si ya. Amber Heard también se construyó a partir de Amber Heard una imagen de mujer mala que inventa una denuncia sin importar que había muchas pruebas que mostraban que Johnny Depp era un agresor. Se construyó una imagen de ella terrible. Y sí. Cuéntame un poquito, la verdad es que es un chisme que veía de lejos, o sea, pero sí. Lo quería mucho. Cuéntame, porque yo escucho constantemente que ella, o sea, cada vez que yo hablo, el otro día estaba en una conversación con mi familia y una prima dijo como, pues ve el tema de Johnny Depp, ¿no? Ella es una loca. Entonces, o sea, cada vez que yo hablo de esto, ella es un monstruo, ¿no? O sea, claro. ¿Qué ocurrió en este edificio? Claro, y en ese momento no había mucho espacio para debate. Yo creo que soy una de las pocas que también como cuestionaba esta imagen que habían creado de Amber Heard, pero muy poquitas. Recién ahora más gente se atreve a hablar porque el nivel de poder mediático que había en contra de ella era brutal. ¿Qué pasa? Que bueno, Johnny Depp y Amber Heard, que además, en primer lugar, cuando se hicieron pareja, él tenía como 25 años más que ella, y además que él era mucho más conocido, tenía mucho más poder económico y todo lo que conlleva ser uno de los actores más famosos de Hollywood, se casan y tienen una relación violenta que no se sabe hasta después, cuando terminan. Creo que solamente duran 2 o 3 años de matrimonio. El problema va cuando, no estoy segura si él lo denuncia por violencia, me parece que no. Lo que hace ella es escribir un artículo en un diario en Europa, en
Inglaterra, si no me equivoco, y escribe como ella hablando desde su experiencia de violencia de género, se reconoce una superviviente, una sobreviviente, no habla específicamente de él, pero da a entender que su relación fue violenta. Entonces, ¿qué pasa? Él la denuncia a ella por difamación. O sea, como a pesar de que no la había nombrado en el artículo, él la denuncia por difamación. Entonces comienza el juicio, que además es un juicio, empezando, es un juicio televisado, que ya la pone a ella en una situación de desventaja, porque él es un personaje sumamente querido, mucho más querido y recordado que ella, ¿no? Claro, o sea, ya la pone a ella una... Televisar. Me parece que ahora se sabe que es por decisión de la parte demandante, o sea, del equipo de Johnny Depp. Okay. Que además, es otra cosa interesante que lo conversábamos también antes nosotras, que él elige como abogada a una mujer latina. Y justo conversábamos que ahora mismo hay mucha utilización de las mujeres cuando, o sea, para estos casos específicamente, cuando se quiere como ejercer los discursos patriarcales, porque no somos tan capaces de identificarlo cuando viene una mujer. Y si viene una mujer latina, uy, es como, ya, ¿no? O sea, como tú dices, uy, no, o sea, como ella no puede ser, machista, además es latina, ¿no? O sea, como, ¿no? Ya. Claro, si tú metes ese factor a la ecuación. Claro. Sí, ¿no? Claro, sumamente inteligente. Entonces, claro, para esto, ya antes incluso de que inicie el juicio, había salido un video de él en un comportamiento sumamente agresivo, en una discusión con ella. Ella lo graba sin que él se dé cuenta y se ve que está en internet en todos lados. Él se ve como que está grabando, está como tirando las puertas de la cocina, pero con fuerza, ¿no? Buscando algo muy violento, de la clase de violencia que tú ves en un hombre y tú dices, o sea, la siguiente soy yo, ¿no? Que claro, que no se ve que le pega a ella, pero se ve que está pegando las paredes y todo eso, y gritando, y al momento, al final le dice, ¿qué me grabas? O sea, se le ve muy violento. A pesar de eso, a pesar de que han salido correos en donde él muestra su violencia hacia ella, a pesar de muchos testimonios, todo, se construyó una imagen de ella que era una mujer claramente también con algún tipo de, o sea, que no estaba como, que tenía también ciertos arrebatos, que también en una relación de violencia la mujer no solamente recibe la violencia, sino también contesta ante la violencia. Entonces, para mí, para los estudios también de violencia de género, esa respuesta no puede ser igualada a la violencia que ejerce la persona con poder dentro de una relación, porque tú no puedes analizar ninguna relación de violencia sin analizar el poder en primer lugar, ¿no? Entonces, lo que hizo la estrategia de Johnny Depp y los medios de comunicación es equiparar la violencia de ella en respuesta a la violencia que él ejerció primero, ¿no? Y como hombre también mayor y con mayor poder económico, mediático, qué sé yo. Entonces, claro, Amber no era la víctima perfecta. Aquí llamamos la víctima perfecta la que es sumisa, la que es agradable, la que es dulce, la que nunca hizo nada, la que se dejó pegar siempre y no insultó ni nada. Amber no era eso. Me parece que también algunas, algunas incoherencias le encontraron, que puede ser, pero de que él era un hombre agresivo estaba probado solamente con el video, ¿me entiendes? Solamente con el video porque se lo veía agresivo. Entonces, el juicio al final solamente se enfocó en ella, en desprestigiarla y todo, y lo ganó Depp, a pesar que era un juicio por difamación, y él tenía que probar que nunca fue agresivo con ella para ganar ese juicio. Y no lo pudo probar porque había un video de él siendo agresivo, y lo ganó simplemente porque fue un trabajo muy potente de desprestigio de la imagen de ella. Sin contar de que ella puede haber sido también violenta, sin contar de que ella había podido ser mentirosa, no lo sé. Pero en todo lo que duró el juicio, habían TikToks, un montón de contenido, medios de comunicación, analizando sus gestos corporales, analizando su cara, diciendo, no, ella es una mentirosa, una psicópata. O sea, fue horrible, horrible, de verdad. Y yo me acuerdo que también hice un episodio de mi podcast sobre eso, y de verdad, o sea, la industria que se generó a partir de la misoginia que generaba Amber Heard, se comenzaron a vender, por ejemplo, en la web, por internet,
alfombras para la casa, para fuera de la casa, que decía, en esta casa entran todos menos la perra de Amber Heard. O sea, se generó una industria alrededor de este caso. O sea, dime si, más allá de si lo que crees de este caso particular, dime si eso no es la misoginia operando y capitalizando. O sea, yo nunca he visto un odio tan grande por un hombre, ni siquiera los hombres que han sido acusados de violadores, ¿me entiendes? O sea, es que, como te decía, la misoginia vende y vende bien, y los medios lo saben. Totalmente, o sea, ahorita que lo dices, en México, bueno, hay un tema que seguramente tú también conoces porque fue un tema viejo, pero muy famoso, que es Gloria Trevi, ¿no? Claro. Que Gloria Trevi, yo siempre, igual y nadie más va a volverme a ver nunca, pero siempre digo que es inocente. Porque, o sea, no puedo pensar, por mucho que me digan, es que ella estaba grande, es que, a ver, ella inició siendo menor de edad, ¿no? Con este hombre. Ella es víctima de mucha violencia, que después ejerce violencia, sí, pero no podemos ponerlo en el mismo lugar que a él, ¿no? O sea, él tenía muchos factores, era hombre, tenía muchos más años que ella, tenía poder, era el manager, o sea, producía dinero con ella. Hay tantísimos factores. Producía dinero de ella, ¿no? O sea, ella era su minita de oro, ¿sí? Sí, ve ella. Sí. Hay tantos factores. Y con la mano en la cintura, Sergio Andrade ya ni se menciona, ¿no? Y Gloria Trevi es la peor de las peores por querer seguir cantando, por querer seguir vigente, ¿no? Y de verdad digo que no estoy diciendo que no haya lastimado a muchas mujeres. Sí las lastimó, ¿no? Pero no podemos dejar de ver que ella era víctima de esta historia también, ¿no? Que ella también sufrió mucha violencia, y que eso definitivamente te va transformando. O sea, no puedes dejar de analizar la psique de la víctima y pensar que porque ella también violentaba, entonces deja de ser víctima. Sigue siendo víctima. Una víctima, como tú dices, no es la víctima perfecta, ¿no? Pero sigue siendo víctima, ¿no? O sea, la víctima no nada más tiene que ser la que se deja amordazar y lastimar sin quejarse, ¿no? Exacto. O sea, pareciera que la víctima no puede defenderse, o no puede violentar tampoco, ¿no? Y eso, y creo que o sea, hay una frase que es bien popular sobre eso, que es como, violencia es violencia. Y no, o sea, violencia no es violencia, es como equipar todas las formas de violencia, y no son todas equiparables. O sea, si yo estoy en una relación en donde, porque la violencia va escalando dentro de una relación de pareja, ¿no? No es que primero llegas y el día siguiente te mete una cachetada, no, es que primero te insulta. O sea, nosotros ya sabemos cómo se hace con la violencia, va empeorando, y en algún momento, o sea, no va a ser equiparable si luego de tanta violencia psicológica, emocional, qué sé yo, después llega la patada o qué sé yo, y a la tercera patada yo decido meterle una patada también. No puede ser una violencia equiparable, porque yo ya vengo de todo un trabajo mental y de una victimización terrible, ¿no? Terrible. Claro. Y eso es lo que pasa en muchos casos, que el hombre pega, la mujer se defiende, araña o algo, y ella lo denuncia y él también la denuncia. Y terminan encerrados los dos, porque violencia es violencia. No, violencia no es violencia. Siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que hacer un análisis de poder dentro de las relaciones de pareja. Claro, y además, o sea, por un lado, la violencia en respuesta hacia al que te violenta, ¿no? Pero adicionalmente, por ejemplo, en el caso de Gloria Trevi, toda la violencia que ella ejerce con otras mujeres, ¿no? Y por un lado, digo, sí, ¿no? Entiendo que hay muchas mujeres que fueron víctimas también, pero ella viene de esto, o sea, todas están educadas, todas estamos, pero hablando de este núcleo, educadas en esta creencia de él manda, él te va a llevar al éxito, tú lo que tienes que hacer es conseguir un marido, o sea, no puedes dejar de ver que la mujer está condicionada a través, o sea, el hombre no tiene ninguna condición de existencia, pero la mujer está condicionada a que su existencia depende de la presencia masculina. Entonces, cuando mi existencia depende de la existencia masculina, estoy dispuesta a todo, o sea, en automático, la posibilidad de poner filtros, límites, red flags,
todo pasa por alto, pues, o sea, porque lo que importa más es que yo me valide, que yo pueda ante la sociedad decir, aquí está mi cría, aquí está mi esposo, aquí está lo que sea, ¿no? Y entonces, en esta consecuencia del proceso, Gloria Trevi también mete al mismo aro a muchas, ¿no? Porque esa es la forma que a ella le había funcionado también, ¿no? Entonces, se vuelve muy complicado juzgarlo porque no hay objetividad en el acto, ¿no? O sea, no hay un acto donde tú estás viendo desde fuera que te están violentando, que estás viviendo presiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por ejemplo, otra cosa que estaba pensando es, no sé si en México conocen a Paola, en Perú conocen a Paola Rojas, que es una periodista. No. Es una periodista mexicana, ¿no? Que se dedica a las noticias desde hace muchos años. Y ella estaba casada con Sague, un futbolista. Y entonces Sague se va a un mundial y mientras están en el mundial se hace viral una foto, un dick pic de él. ¿no? Mandándole otra, ¿no? Y entonces ella lo único que dice, no, esto no es para mí, o sea, esto no fue para mí, ¿no? Y de ahí se desata un caos. Las entrevistas de ella posteriores, ha dado pocas entrevistas, pero y tú te metes a las publicaciones, de verdad el odio el nivel de violencia que ejercieron con ella era insólito. O sea, no entiendo, todavía unos 2 años después, o sea, en el video él está grabando su erección y él le dice a la persona a la que se lo está mandando, le dice, ve cómo me pones, impresionante, así, ¿no? Y entonces el impresionante se quedó como famoso en el coloquial, ¿no? Uh-huh. Y hay comerciales, ¿no? Que usaron la frase impresionante para publicitar productos, ya ni me acuerdo qué, ¿no? Él se convierte en una forma de publicidad, o sea, se aplaude, él es lo máximo, porque aparte la tenía gigante y porque aparte qué preciosa. Y ella termina, o sea, de puta, de zorra, de te lo mereces, o sea. ¿De qué año estás hablando? No este mundial, el anterior, 6 años. Ya, no mucho, claro. Sí, no, pero ¿sabes qué? Por eso te digo que no hay una crítica hacia esas prácticas porque no le vemos un valor académico y al final esto es lo que nos está educando a nosotras y a las más jovencitas también y a los más jovencitos también, ¿no? Y de hecho, te preguntaba qué año porque me hizo recordar un caso que también es muy conocido, pero de los 90s en Estados Unidos, que era una chica ecuatoriana que es muy, muy conocido, el caso de Lorena Bobby. No sé si la escuchaste. No. Bueno, sí, seguro que sí, te voy a recordar. Solamente llegó a Latinoamérica, yo me acuerdo que estaba niña, supongo. Y la llevó a Latinoamérica, ¿por qué? Porque fue la mujer que le cortó el pene a su marido. ¿Te acuerdas? ¿Dónde suena? Sí. Ya, sí. Eso es lo que suena, ¿ya? Y yo no sabía, claro, es lo único, o sea, es que está en la cultura popular de los 90s. Hacían canciones. O sea, yo me acuerdo de un merengue que se llamaba Le cortaron la cosa, no sé si llegó a México. Y era toda esta cultura del corte del pene del sujeto. Entonces, Radio Ambulante, que es este podcast latinoamericano que hace crónicas, que lo recomiendo también, hace la historia de Lorena Bobby detrás de todo eso que pasó, que solamente uno recuerda que le cortaron el pene al marido. ¿Qué había pasado? Que Lorena Bobby era una ecuatoriana que migra a Estados Unidos y conoce a este hombre que era del Army, qué sé yo, se enamoran, se casan y él comienza a ejercer violencia, ¿no? Y era violento y le pega, incluso hay reportes, ella intentó reportarlo, pero en los 90s nadie le importaba nada, ¿no? Que era una cosa de arréglate con tu marido y ya está. Y además ella era migrante, o sea, peor, ¿no? Y incluso él tomaba mucho, llegaba y la violaba. Entonces, un día, después de ya varios intentos de separación, él llega, intenta violarla, o la viola, no recuerdo, la viola creo, y ella
como disocia, ¿no? O sea, por como consecuencia de esta violencia repetitiva, y le corta el pene, ¿no? Y se va, y ella lo narra, y se va, y maneja el carro, y de ahí como vuelve en sí, va y ella misma se entrega a la policía, y incluso regresan con la policía, encuentran el miembro cercenado, así que el hombre lo pueden operar y se recupera. Pero bueno, más allá de todo eso, la cultura popular eso le cortó el pene. El hombre se volvió famoso, o sea, se volvió actor porno. Te lo juro, hay una documental sobre eso, no me acuerdo si es en HBO, se volvió actor porno, o sea, de verdad, y nadie habla, y todo era muy gracioso, ella era como que, la mujer loca, vengativa, que le corta el pene a su marido, que además que era latina y era estadounidense, y nadie nunca tocó el tema de la violencia que estaba atrás, o sea, ella era una víctima de violencia, y otra vez vamos al tema de la respuesta ante la violencia, ¿no? Al final, felizmente ella salió, o sea, no estuvo mucho tiempo en la cárcel, creo que no estuvo, o sea, falló a su favor porque ella pudo comprobar que fue víctima de violencia, de los reportes anteriores y todo, ¿no? Pero al final lo que queda en nuestro imaginario por toda esta cultura del chisme, esta industria, es que ella le cortó el pene. Y todo lo que pasó atrás, no pasó nada, y él una estrella, ¿me entiendes? Sí, claro, y que aparte estamos locas, ¿no? O sea, sí, claro, histéricos. A alguien, porque no tenemos más recursos que castrar, ¿no? O sea, siempre somos las locas. O sea, yo pienso en Chicago, en un programa mexicano que se llamaba Mujeres Asesinas, que no sé si también Sí, llegó, creo. Todos nuestros motivos de asesinar a alguien siempre tienen que ver con amor, ¿no? O sea, con pasión, y somos unas locas, porque o sea, en la explicación de los motivos siempre es, me lo encontré con la amante y lo maté, o sea, como si de verdad todo radicara en ese instante que pasó, ¿no? En ese pequeño momento, cuando la realidad es que es el resultado de una cantidad de violencia acumulada, ¿no? Claro, o sea, se espera de nosotras que seamos las víctimas perfectas, o sea, que no respondamos ante la violencia, que no denunciemos públicamente, que vayamos por las leyes, por la ley, ¿no? Por las medidas regulares, ¿no? O sea, cuando eso no es posible, o sea, no podemos tener una vida, digamos, digna como quisiéramos, pero a pesar de eso, no nos brindan las herramientas institucionales para poder sobrevivir a la violencia, enfrentarnos o prevenirla, pero a pesar de eso se exige de nosotras que tengamos un comportamiento impecable, ¿no? Así no funciona la violencia, o sea, así no funciona. No tenemos un manual de cómo actuar frente a la violencia, no funciona así. Sí, de acuerdo. Y aparte, justo, o sea, que va de la mano con esto que mencionas del chisme, ¿no? Como todo este colectivo popular de muchas situaciones violentas tan normalizadas, educan a generaciones que solamente normalizan las reacciones, ¿no? Que es como, y como tú dices, tiene una perspectiva clasista, el chisme ni siquiera merece la pena para limpiarlo, para decir, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es como chisme, solo... Sí. ¿Quién lo consume? O sea, las personas que no tienen vida, los ociosos, los que tienen trabajo, entonces, ¿para qué? No nos importa intervenir ahí. Y por eso es que ahí los medios de comunicación, ahí está la plata, en primer lugar, y en segundo lugar, la total libertad. O sea, total libertad. Los programas de farándula, los programas de chisme son demasiado violentos. O sea, creo que ahí tienen la mayor permisividad, y por lo menos en Perú, como te decía, incluso tienen el permiso de hablar de casos de violencia, ¿no? Si involucran a famosos, a famosas, tienen el permiso. Entonces, yo también, cuando hablo de periodismo feminista, hablaba de que, en primer lugar, para ejercer un periodismo feminista, hay que reconocer que hay periodistas y comunicadores especialistas en género, porque la violencia de género se trata como si fuera una cuestión de criterio nomás. Entonces, si un jugador de fútbol se ve involucrado en un caso de violencia, lo puede tratar el medio desde su sección de deportes. Si alguien, una persona de la farándula lo ocasiona, puede hablarlo en el espectáculo.
¿no? Eso no pasa con un tema, por ejemplo, de fútbol. O sea, si es un tema de fútbol, no lo va a tocar la sección de política, por ejemplo. Y si es un tema de política, no lo se va a abordar desde el espectáculo. Pero la violencia de género lo puede abordar cualquiera, ¿no? Porque entendemos que es una cuestión de criterio, y no lo es. Entonces, solamente denunciando la violencia, no estamos luchando contra la violencia, porque primero hay que evidenciar la estructura de poder, ¿no? Las estructuras que están detrás de la violencia. Claro, y al final también, o sea, el hecho de poder verlo desde otro lugar ocurre, o sea, aquí en México pienso en las últimas 2 denuncias que ha habido de abuso sexual, que una fue a Kalimba, el de OV7. No sé si sí lo vi. Que él después metió una contrademanda. Digo, la verdad no sé mucho, pero sé que metió una contrademanda por difamación y no sé qué. Pero ayer lo vi otra vez que ya estaba lanzando no sé qué obra de teatro, ¿no? Y no es la primera denuncia que tiene Kalimba, me parece. La primera, ¿no? O sea, eso es a mí lo que yo digo. A ver, puedo entender que hubo un malentendido. Ya, bueno, saliste inocente, ¿no? O sea, estuvo unas semanas o no sé cuánto tiempo estuvo y lo declararon inocente, ok. O sea, no podemos tampoco, o sea, no puedo yo... No sé nada para decir, no, seguro te están mintiendo. Ok, te declararon inocente y no me voy a meter en eso. Pero es la segunda vez que tienes una denuncia de abuso sexual, ¿no? O sea, también... Mala suerte no creo, no sé. O sea, como para hacer mala suerte es demasiado, ¿no? Entonces, pero bueno, y al final de cuentas la tacharon de loca. Y ya, o sea, lo que voy es, entiendo que esto ocurre mucho, también con Adrián Marcelo, que es un influencer que es nefastísimo, ¿no? Que es violento, gordofóbico, machista, ¿no? O sea, una cosa espantosa, ¿no? Y además de, o sea, de toda la violencia que genera, como tiene sus grandes adeptos de fans, ¿no? Ya ni siquiera es como, vamos a parar un poquito los proyectos en lo que se aclara tu tema, o sea, ya siento que es como... mencionó en Twitter, ahí estuvo y ya las mujeres mienten con el tema, entonces ya están abusando de las denuncias, sí, ¿no? Sí. Ahorita ya esto es periódico de ayer. Sí, eso es como creo, no sé, todavía no se ha analizado mucho, pero desde mi perspectiva es una consecuencia de precisamente el caso de Depp y Amber Heard, ¿no? Como el juicio lo ganó Depp, es como estamos viviendo el post-Me Too, ¿no? Estábamos viviendo en un espacio primero de Me Too en el que todas podíamos denunciar y había como una reivindicación de la denuncia pública, y ahora hemos pasado a esta siguiente etapa que es el post juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que ahora es como, ya ves, las mujeres pueden mentir y los hombres como recurso. Cuando no se puede probar que ejerciste violencia contra ella, porque no todas las formas de violencia se pueden probar y no quiere decir que no existieron, entonces te meto tu contrademanda de difamación. Entonces, esto creo que el triunfo de Johnny Depp ha generado como una reivindicación de la masculinidad tóxica, pero la más violenta, ¿no? Entonces, hay como estos personajillos en redes sociales, que también los hay en Perú, tiktokers así, que están como reivindicando esta masculinidad. Y a ellos, ¿cómo los puedes como cancelar, ¿no? Desde lo que habíamos aprendido en el Me Too, mira ese sujeto que está hablando así, si es precisamente eso los que los está haciendo famosos, porque ellos son evidentemente violentos, ¿no? O sea, como que enaltecen la violencia y eso es lo que los hace conseguir seguidores. Entonces, como que la canción ya no funciona con ellos, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, porque tampoco tengo como la solución, pero creo, o sea, yo por lo menos intento ignorarlos, o sea, porque como digo, hay ahora mismo un movimiento que está enalteciendo esa masculinidad y hay que buscar otras estrategias para combatirlo, porque simplemente ya, o sea, como que ya siento que la cultura de la cancelación ya llegó a su tope, sí, como ya no tenemos las mismas consecuencias positivas que nos generaba antes, ya estamos en otra época. Y qué fuerte, no lo había entendido así, pero ahorita que lo dices, qué fuerte es entender que el juicio de Johnny Depp es sí. Políticamente representativo, ¿no? Porque sí, clave. Simplemente, o sea, lo que te digo ahora que vuelvo a pensar en esta conversación con mi prima, donde su argumento es, pero ve, o sea, también las mujeres están locas, ¿no? O sea, como
te bastó un juicio, ¿no? Para categorizar que esta lucha es inválida, ¿no? Para decir, la locura viene de todos lados y ya está, no hay más que decir, ¿no? Y lo gracioso es que Johnny Depp no ganó el juicio que lo exculpaba de haber ejercido violencia. Él ganó un juicio de difamación. O sea, su juicio, lo que se dictó es que ella lo difamó. O sea, no prueba absolutamente nada, pero la gente o sea, culturalmente está repitiendo que ella mintió y que él nunca fue el agresor y él le malogró toda la vida y la vida profesional y todo. Entonces es peligrosísimo. Por eso, ahora sí, después, o sea, ese caso es importantísimo y creo que después se va a estudiar muchísimo en cómo va a repercutir en las prácticas feministas, que hasta ahora, por ejemplo, el Me Too nos había permitido como o sea, exponer denuncias públicas nos había servido, nos era un recurso político frente a la violencia y ya no tanto. Incluso puede exponernos a estas contrademandas. Claro, y aparte con la figura que es Johnny Depp, ¿no? Es este hombre perfecto, sexy, guapísimo. Sí, claro, con carisma y todo, divertido, sí. Sí, o sea, yo he escuchado a muchísimas mujeres decir a mí me encantaba, claro, ¿no? O sea, claro. Y es esta figura, no importa que exista el video, no importa que pueden decir, oye, o sea, tú puedes poner el video y van a regresar y te van a decir es un video, ¿no? Como si un video... Ay, pero yo escuchaba, pero no fue violento contra ella, fue violento contra los cajones de la cocina, o sea, mía. Sí. Y no, vi compañeras feministas defendiéndolo, ¿no? Y claro, o sea, claro, que yo no defiendo a Amber Heard porque, bueno, no la conozco, que sé yo, quizá también no sea una buena persona, no lo sé, pero no estamos hablando de eso. Y el problema es que si le hacen eso a Amber Heard, que es una mujer hegemónica, blanca, rubia, con un montón de dinero, ¿qué nos espera a las demás en esos juicios? Porque eso, lo que está generando ese juicio también es, antecedentes, está generando discursos que después otros hombres lo van a utilizar contra nosotras, que ya está pasando, como tú dices, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? O sea, sí te das cuenta que mediáticamente representan muchas más cosas que lo que, o sea, creo que ahora que lo veo desde otra perspectiva, lo que ocurre o sea, lo que ocurrió con ese juicio particularmente es muy representativo para la política actual, ¿no? O sea, como para la política de género, como lo poco trascendental que termina siendo un acto de violencia, lo importante que es tener dinero y aplastar el juicio y decir, aquí gané yo, ¿no? Y dónde terminamos colocando la historia de todas las mujeres, ¿no? O sea, terminamos siendo las locas de la historia que exageran, ¿no? Que no es suficiente para todo el alboroto que hacemos. Entonces, pues bueno, el tiempo se nos está acabando, pero... Sí, ha sido buena. Sí, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder tener esta conversación. La verdad es que me encantaría que pudiéramos hacer después otros episodios, ¿no? O sea, creo que el poder analizar cultura popular está padrísimo, ¿no? Creo que nos da muchísimo material. Un día solamente para hablar de Gloria Trevi. De acuerdo. Sí, oye, creo que podemos estar padres ahí con sí. popular, ¿no? Sí. Información. Entonces, pues, que si te parece bien, quede en la primera invitación de sí, mucha. Claro, encantada. Sí, y te agradezco mucho, Suiri, por este tiempo y por gracias. Toda esta información que nos resulta muy útil. La pasé muy bien, muchísimas gracias. Yo también, muchas gracias y pues gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Les leo con comentarios, preguntas, lo que quieran poner y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, adiós.